Hola a todos, en este nuevo video tutorial voy a explicarles cómo realizar la gráfica de una función racional cuando se tiene una asíntota oblicua. En este caso, lo primero que vamos a calcular, recuerden, es el dominio. Entonces, para calcular el dominio, recuerden que en este caso la única limitación que tenemos es que el denominador debe ser diferente de cero. Es decir, x menos 2 debe ser diferente de cero. Y si resolvemos esta ecuación de primer grado, tenemos que x debe ser diferente de 2. Entonces, el dominio de esta función racional van a ser todos los reales menos el número 2. El siguiente paso a realizar es calcular o encontrar las asíntotas. Entonces, recordemos que toda función racional siempre tiene al menos una asíntota vertical. ¿Y dónde encontramos la asíntota vertical? Buscamos el dominio, vemos el lugar donde no existe la función, es decir, en 2. Entonces de ahí podemos decir que hay una asíntota vertical en x igual a 2. Otra forma de entender las asíntotas verticales es buscar todos los valores de x donde el denominador sea 0, que es el mismo proceso para encontrar el dominio. Ahora, después de calcular la asíntota vertical, vamos a ver si tenemos alguna de estas tres asíntotas, ya sea asíntota horizontal, una asíntota en y igual a 0, es decir, en todo el eje x, o si tenemos una asíntota oblicua. Para ello vamos a encontrar el grado del numerador y el grado del denominador. Vamos a llamar a n el grado del numerador y en este caso observamos que el grado del numerador es 2. Ahora vamos a llamar m el grado del denominador y observamos que el grado del denominador en este caso es 1. Ahora, como n es diferente de m, no hay asíntota horizontal, no hay asíntota en y igual a 0, pero sí tenemos una asíntota oblicua porque la fórmula me dice que hay una asíntota oblicua si n es igual a m más 1, es decir, si el grado del numerador es un grado mayor que el del denominador. Entonces sí tenemos una asíntota oblicua y la asíntota oblicua se presenta en el cociente de estas dos funciones. Es decir, vamos a hacerlo aquí. Entonces, para calcular la asíntota oblicua lo que necesitamos es hacer una división sintética. Entonces vamos a hacer aquí nuestra división y lo que vamos a hacer es 2x al cuadrado menos 4x menos 16 lo vamos a dividir entre el denominador que es x menos 2. Listo. La primera pregunta, ¿cuántas veces cabe x en 2x al cuadrado? Pues cabe 2x. Ahora vamos a hacer la multiplicación de este 2x por cada uno de estos términos. Entonces, 2x por x me queda 2x al cuadrado. Y en la división lo debo pasar a restar menos 2x al cuadrado. Ahora, este 2x por este menos 2. Me queda 2x por menos 2 menos 4x. Pero como aquí pasa a restar, quedaría más 4x. ¿Por qué? Porque cuando pasa a restar tendríamos menos 4x. Y menos por menos da más. Ahora sí, hacemos la suma. 2x menos 2x, 0. Menos 4x más 4x, 0. Y bajo él, menos 16. Y en este caso, ya no podemos seguir dividiendo. Y tenemos que el cociente es 2x. Nuestra asíntota la vamos a llamar a de x y a de x va a ser igual a 2x, que es el resultado de la división, o más bien es el cociente de esta división sintética que hacemos acá. Listo, ya tenemos el dominio, tenemos asíntotas verticales
y ya tenemos esta AX que es mi asíntota oblicua. Ahora procedemos a graficar o a realizar el plano cartesiano. Ok, después de realizar la gráfica de nuestro plano cartesiano, vamos a realizar la gráfica de las asíntotas, que es el siguiente paso. Entonces, primero vamos a dibujar la asíntota vertical. ¿Está en dónde? En x igual a 2. ¿Qué quiere decir eso? En este punto 2, yo voy a hacer un círculo, es decir, voy a abrir porque en ese lugar no va a existir la función, y voy a hacer una asíntota vertical, justo en x igual a 2. Ahora, mi siguiente asíntota es la asíntota oblicua y es 2x. Y para ello necesito graficar esta ecuación o esta función lineal que es 2x. Es una línea que pasa por el origen, por 0, cuya pendiente es 2. Recuerden, camino una unidad, subo 2 unidades y ese es el siguiente punto. Entonces, una línea que una esos dos puntos va a ser mi asíntota oblicua. Aquí en la parte de arriba les dejo el enlace donde les enseño a graficar una función lineal teniendo la pendiente y el intersecto con el eje Y. Entonces vamos a graficar la asíntota oblicua y lo que tengo es una línea que pasa por estos dos puntos. Listo. La asíntota oblicua pues también se repite hacia abajo. Listo. Ya tengo mis dos asíntotas. Voy a hacer aquí algo adicional. Aquí en el 2, como habíamos dicho, abrimos el intervalo y voy a dejar una circunferencia abierta para decir que el intervalo ahí es abierto y por ahí no pasa la función. Ahora, nuestro siguiente paso es graficar tanto el numerador como el denominador. Vamos a empezar graficando el denominador, que es algo sencillo, pues es solamente una línea recta. Entonces el denominador lo voy a graficar de color rojo, es decir, voy a graficar x menos 2. Entonces para graficar x menos 2 también es algo sencillo, es una recta que pasa por menos 2 y cuya pendiente es 1. Es decir, es una línea a 45 grados. Listo. Ahora voy a graficar el numerador y el numerador lo voy a graficar de color azul. Recordemos, el numerador es 2x al cuadrado menos 4x menos 16. Entonces, para graficar el numerador, si observamos, es una función cuadrática. Igual entonces, en este cuadrado, pues voy a factorizar el numerador para poder realizar la gráfica de una función sencilla. Entonces, para poder factorizar 2x al cuadrado menos 4x menos 16, lo que voy a hacer es a multiplicar y a dividir por 2. Si realizo la multiplicación tendría 4x al cuadrado menos 4. Aquí voy a dejar la multiplicación indicada, menos 32 todo sobre 2. Recuerden, aquí también en la parte de arriba del video les dejo el enlace donde les enseño este caso de factorización. Ahora, la factorización quedaría 2x y 2x todo sobre 2 y necesito dos números que multiplicados me den menos 32 y sumados o restados me den menos 4. En este caso tenemos menos 8 y más 4. Más por menos, 8 por 4, 32. Y menos 8 más 4 me da menos 4. Ahora voy a simplificar. Mitad de 2, 1, 4 y 1.
lo cual quiere decir que la factorización me queda en x menos 4 por 2x más 4. Entonces, resolviendo este ejercicio, tengo de acá, si resuelvo esta ecuación, tengo que x es igual a 4 y de aquí tengo que x es igual a menos 2. Entonces, cuando ya factoricé, encontré los puntos donde el numerador pasa por 0, por 4 y por menos 2. En este caso particular, como es el numerador, yo voy a dejar los puntos por donde pasa dibujados o coloreados, porque la función o la división como tal sí va a pasar por estos puntos. Entonces, esto es una parábola, y recordemos, la gráfica de una parábola o una función cuadrática que pasa por esos puntos es una línea que va hacia abajo. En este caso particular, la gráfica no va a quedar completa, puede ser solamente un pedazo. Y es importante entender que pasa por 4 hacia arriba y de menos 2 hacia arriba. Entonces, es una gráfica, es una parábola, es una curva que abre hacia arriba. Acá por cuestiones del dibujo, pues, o del plano cartesiano, aquí no alcanza a caber por completo, pero aquí tendríamos unos puntos suspensivos como si esto continuara. Aquí tendríamos nuevamente el eje Y y este punto por donde pasa es menos 16. Ahora sí, ya después de haber terminado de graficar tanto la función del numerador como la del denominador, vamos a realizar la gráfica completa, que sería f de x igual a la división entre las dos. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pararnos sobre el eje x y vamos a empezar a hacer un recorrido desde menos infinito hasta más infinito, viendo los cambios de signos de las funciones. Entonces, me paro en menos infinito, empiezo a caminar y lo primero que encuentro es este punto en menos 2. Este punto en menos 2 hace referencia al primer cambio de signo de las funciones y vamos a ver antes de este punto. Entonces, eh, para verlo vamos a dibujar una línea vertical, más o menos en donde quiero hacer el análisis. Es decir, voy a hacer un análisis desde esta línea hacia atrás. Entonces, desde esa línea hacia atrás, el numerador es la gráfica azul. ¿Qué signo tiene? Entonces el numerador tiene un signo positivo. El denominador es esta gráfica roja y después es negativa porque está por debajo del eje X. Entonces sería negativo. Ahora, el producto, o es decir, más por menos, sería igual a menos, lo cual quiere decir que la gráfica antes de esta línea punteada negra que tengo acá va a ser negativa. Ahora, en las asíntotas, como habíamos dicho, es un lugar geométrico en donde las funciones buscan las asíntotas pero no las tocan. Entonces, como es negativo, la función debe venir de alguno de estos dos puntos o alguno de estos dos lugares. El numerador es 0 y cuando el numerador es 0 quiere decir que la función siempre va a buscar este punto. La función siempre va a intentar pasar por 0. Entonces la gráfica viene siendo algo así. Ya tenemos la primera parte de la gráfica. Y pues este segundo lugar, esta segunda opción, la eliminamos. Entonces ya tenemos la primera parte de la gráfica. Ahora, seguimos caminando sobre el eje y nos encontramos que el siguiente cambio está aquí, en donde pasa
la asíntota, a pesar de que aquí la función pues obviamente no existe. Entonces, la gráfica azul está por debajo del eje X, es negativa. La gráfica roja está por debajo del eje X, es negativa también. Ahora, el producto de las dos, menos por menos, es igual a más. ¿Qué quiere decir? La función en este punto va a ser positiva. Entonces, esta función sigue hacia arriba, debe pasar por 8 y debe llegar a cruzar la asíntota vertical. En este caso, pues, por el dibujo del plano cartesiano, no podemos ver la gráfica completa, pero al final les voy a poner una imagen de cómo quedaría la función completa graficada. Ahora, si yo sigo caminando, tengo este siguiente intervalo, de 2 en adelante. La gráfica del numerador es negativa. La gráfica del denominador es positiva porque está por encima del eje X. Ojo, este intervalo va solamente hasta aquí, hasta este punto 4. Y tengo que más por menos es igual a menos. ¿Qué quiere decir eso? La gráfica de aquí hacia abajo es negativa. Entonces, la gráfica va a buscar el 0, es decir, aquí en 4 la gráfica pasa por 0 y ella va a bajar y se va a encontrar con la asíntota en menos infinito. Ahora, el último intervalo que me hace falta, de 4 en adelante. De 4 en adelante, si observamos, tanto la función del numerador, que es la azul, como la función del denominador, que es la roja, son positivas, lo cual quiere decir que de aquí en adelante la gráfica va a ser positiva, va a ser una línea hacia arriba. Y es una línea que se va a encontrar con esta asíntota en infinito. Como les decía, de pronto por el tamaño del plano cartesiano aquí no podemos observar por completo cómo es la gráfica, pero ya sabiendo el comportamiento, vamos a hacer nuevamente un plano cartesiano en una nueva página para poder observar la gráfica como tal. Ahora sí vamos a realizar la gráfica pues completa, como les contaba, en un plano cartesiano pues más grande y lo que teníamos en particular. La gráfica va a pasar por menos 2, entonces la gráfica viene desde menos infinito, cruza al eje en menos 2, de ahí la gráfica o la línea sigue subiendo hasta 8, que es el intersecto con el eje, y de 8 en adelante la gráfica sigue subiendo hasta encontrarse con la asíntota en infinito. Y hacia el lado derecho que tenemos, pues la gráfica va a pasar por 4. Entonces en este caso se puede, aunque no deberíamos hacerlo, hacer pues un ejercicio muy sencillo con una línea recta, aunque sabemos que ahí la línea no es recta, es solamente por facilidad del dibujo. Y de aquí sigue bajando hasta que se encuentre con la asíntota en infinito, y de aquí hacia arriba la gráfica va a seguir subiendo hasta que se encuentre con la asíntota en infinito. Acá en esta parte de arriba a la izquierda se puede observar cómo queda realizada la gráfica con algún programa de computador, en este caso es GeoGebra. Lo único que nos queda para terminar es recordar el dominio. Dijimos que eran todos los reales menos el 2, que es donde pasa la asíntota. Y en este caso el rango, si observamos, ya sea la gráfica a la izquierda o a la derecha, viene desde menos infinito hasta infinito, entonces el rango sería todos los reales. Bueno amigos, espero les haya gustado el video, ya ha sido bastante claro. No olviden darle like, comentar y suscribirse al canal. Se despide de ustedes nuevamente, Diego Origami.